Listo, ya está grabando. Entonces empezamos. Agradecería de pronto una ligera presentación de cada uno de ustedes. Bueno, a Felipe ya lo tengo, yo lo guardo acá un poco lo tengo identificado, desde el séptimo lo recuerdo. A Juan Sebastián también, cuando les dictaba religión, recién llegaba al pueblo. Hay otros compañeros que no, por ejemplo Laura, Paula, Pilar, no sé si son antiguos o están matriculados recientemente, pues recién este año. Pronto me gustaría pues escucharlos, ¿no? Como si alguno, digamos, está recién llegando a Junín o algo por el estilo. Esto es como por la cuestión de la dirección de grupo y siempre conviene como, pues conocer con qué grupo estoy trabajando, ¿sí? Porque pues uno de director de grupo, la idea es que dé un apoyo un poco más allá de lo estrictamente académico, ¿no? Por ejemplo, todos los inconvenientes que tengan con otros docentes en otras clases, todo eso pues me lo pueden hacer llegar a mí para yo hablar con el director, o con el director no, sino con el profesor en cuestión, para, sí, abogar por ustedes de alguna manera. Entonces por eso la presentación, sí, si alguno quiere hablar, si alguno quiere decir algo, los escucho. Si no, pues también está bien, me pueden escribir por el chat. Acá tenemos el chat a mano derecha. Y nada, yo sé que a veces la dinámica, a algunos no les gusta hablar por este medio virtual, ni prender cámaras, no les voy a exigir eso. Algunos prefieren usar el chat como ustedes quieran. Pero entonces sí quiero que quede como eso claro, que a mí me gusta como más la dinámica en cuanto a participación, de lanzar preguntas, que ustedes hablen, que ustedes expresen sus inquietudes, siempre son bienvenidas. Tengo en cuenta la participación para, en cuanto a notas, eximir algunas personas de la presentación de quizzes, de evaluaciones. Entonces, siéntanse cómodos en el espacio. Si en este momento no quieren hablar, lo entiendo. Si alguien quiere de pronto presentarse o decir cómo ve la situación del curso, lo puede hacer. Así como si fuera una especie de dirección de grupo que también es indispensable un poco y se ha perdido por todo esto de la virtualidad. No sé si alguno quiera compartirnos algo. Buenos días, profe. Buenos días, Brian. ¿Cómo ha estado, profe? Muy bien, muy bien, Brian. Gracias por el saludo. Su merced acaba de conectarse, ¿cierto? Entonces estaba haciendo como una presentación, estaba hablando de lo que ustedes ya saben, soy el director de curso de ustedes, el director eh, este año escolar, entonces pues los estaría acompañando en lo que pueda. Veo que pues ya habiendo hecho esa presentación empezamos de una vez con los contenidos mejor. Entonces voy a compartir pantalla, compartir, listo. Me confirma por favor alguno si ve lo que yo veo, es decir, un PDF que dice Ciencias Económicas, grado décimo. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Y en cuanto al audio, ¿sí se escucha bien o se escucha entrecortado? No, escucha bien. No, profe, se escucha bien. Bien, esa es otra cosa. Por eso también necesito un poco que pronto la timidez la dejen de lado. Hay momentos en los que por las cuestiones de conexión se puede perder la comunicación, ¿sí? Entonces no duden en, así sea interrumpiendo, comentarlo, ¿no? Profe, no se escucha, se está escuchando entrecortado, porque uno a veces, como está frente a la pantalla y no los ve directamente ustedes, uno no sabe o uno asume que la comunicación está bien, que la conexión está bien, que todo lo que uno está diciendo está llegando, pero puede que 5 minutos atrás se haya perdido la comunicación y uno echando carreta solo frente a una pantalla, pues. Entonces sí es necesario eso. Si no, no asuman que, es que de pronto soy yo porque mi conexión está mala, de pronto mi conexión es la que está mala y todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces, les recomiendo eso, por favor, ¿sí? Que me ayuden pues con esa petición que les hago. Entonces ya empezando,
y hemos perdido ya 20 minutos. Eh, Esto es básicamente lo que propongo desarrollar en economía este primer periodo. No sé si alguno sabe un poco cómo me gusta trabajar estas materias, yo ya lo he comentado por el grupo, pero vamos a trabajar entonces 2 semestres no, sino 2 periodos, 2 bimestres economía y tercero y cuarto periodo políticas. ¿Listo? ¿Sí lo tenían claro? Los Sí, escucho. señor. Listo, bien. Entonces de momento necesitamos 3 cuadernos. Un cuaderno para economía, un cuaderno para filosofía y un cuaderno para ética. Los cuadernos de ética y de economía, ¿de cuántas páginas eran? A ver si han estado pendientes de la comunicación. Eran de 50. Y el de filosofía sugiero que sea de 100. ¿Listo? Porque filosofía sí lo vamos a ver durante todo el año y pues es más intenso, hay más tema, hay más cosas por estudiar. Entonces eso, economía, un cuaderno de 50 páginas. Espero que lo tengan ya en su lugar de estudio, el cuadernito ahí al lado mientras estoy comunicándome con ustedes. Y lo primero que van a hacer es muy sencillo, no sé si alguno ya lo adelantó. Copiar esta lista de contenidos en la segunda página del cuaderno, que es como nuestra hoja de ruta, nuestro itinerario de este primer periodo. Vamos a empezar viendo qué es la economía, para qué sirve, luego vamos a ver un segundo tema que yo he propuesto con el nombre cómo está organizada la economía. En tercer lugar vamos a ver algo de teoría sobre teoría básica de economía que se llama el principio de escasez y la satisfacción de necesidades. Cuarto lugar vamos a reflexionar sobre los bienes y servicios. Y finalmente terminamos con algo que se denomina el proceso económico y sus etapas: producción, distribución y consumo. Entonces, lo primero, sencillo, simplemente copien en la segunda página de su cuaderno esta lista de contenidos, si son tan amables. No sé si alguno ya lo ha hecho, porque creo que eso ya lo había puesto de tarea hace como 2 semanas. Pues no de tarea, pero sí ya como para ir avanzando. Pero veo que a veces, no sé si como que la comunicación no fluye o no están leyendo los mensajes del grupo. De pronto no todos. Pero entonces, Sí, profe, ya los copié. eh, ¿me recuerdas tu nombre? Pilar, por favor. Adriana Pilar. Adriana Pilar. Eso, por eso quería un poco como esto de la presentación para hacerme una idea. Adriana Pilar, listo. Porque algunos los tengo referenciados por el nombre que utilizan en el WhatsApp, pero se conectan con una cuenta que tiene el segundo nombre, entonces me pierdo. Adriana Pilar. Entonces tú de momento pues espera a los demás compañeros. Los demás estamos copiando esto. ¿Listo? Si están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, par de minutos, por favor, para copiar la lista de contenidos.
Por favor, me informan cuando hayan terminado y ya estén listos. Listo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces empecemos para aprovechar. Ya nos queda nada más media horita. ¿Qué es la economía? Obviamente, esto tiene que ser la base de nuestro curso, ¿no? De esta materia. Yo creo que en buena medida todos tenemos una idea, una prenoción de lo que es la economía. No necesitamos ser economistas expertos para realizar actividades económicas. ¿Por qué? Porque en la medida en que todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades y todos necesitamos o todos requerimos para satisfacer esas necesidades de bienes, cosas y servicios de otras personas, en esa medida, en ese sentido, todos hemos participado en actividades económicas, ¿sí? Todos desde chicos nos mandaban eventualmente a hacer un mandado, todos sabemos o conocemos el valor del dinero de cierta forma, ¿sí? Otra cosa es que no sepamos muy bien cómo funciona o por qué, digamos, en Venezuela un montón de billetes de este tamaño no valen para absolutamente nada. Eso ya es distinto, sí. Pero de alguna manera todos nos sabemos manejar en este mundo económico. ¿Por qué será? Porque si nosotros no sabemos interactuar con los demás a través de estos medios, a través de cosas como el dinero o a través de cosas como nuestro trabajo, no podríamos sobrevivir, ¿sí? Por la misma naturaleza de nosotros como seres humanos. Entonces eso es lo que quiero que vayamos como repasando un poco en la cabeza. Todos somos, o más bien, nadie puede estar por fuera de ese mundo económico, ¿sí? Las actividades económicas nos atraviesan todo el tiempo, todo el día, todo lo que ustedes lo rodea, de alguna manera tiene esa palabrita de economía por algún lado. El celular desde el cual ustedes están viendo esta clase, ahí hay el trabajo de otra persona, de una persona o de un grupo de personas que están a miles de kilómetros de distancia, puede ser en China, puede ser en Japón, puede ser en Singapur, qué sé yo. Personas que trabajaron por un salario justo o un salario injusto, quién sabe, y eventualmente ese celular, gracias al trabajo de ellos y el trabajo de otras personas, llegó acá a Colombia y una persona que lo compró para distribuirlo, para venderlo, no para utilizarlo, y ustedes lo compraron o sus padres se lo compraron a esa persona y son los usuarios finales. Eso es economía. ¿Qué más, qué más podría ser economía? ¿Qué más ejemplos en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, el hecho de que tan solo estén conectados el día de hoy 5 estudiantes de un grupo de 19, eso también habla de la situación económica del país, ¿sí? A partir de ese tipo de cosas uno puede juzgar y uno puede lanzar preguntas como la siguiente. ¿La situación económica de las familias colombianas es buena o es mala? ¿Qué opinan ustedes? Es mala. ¿Estamos en la mala? Espérenme, voy a... Necesito un esfero como para la participación. Permítame un momento, no me demoro. ¿Listo? Bueno, dice Juan, la situación es mala. ¿Por qué o qué le permite sacar esa conclusión, Juan? La situación de las economías de los hogares colombianos. Por ejemplo, que se me pone
casi no se escucha. pueden conectarse. Pues, que con el ejemplo que se pone, los estudiantes no pueden conectarse a las clases virtuales, no tienen internet, entonces no, no hay un apoyo económico de parte del gobierno, pues, para que los estudiantes tengan la conectividad. Listo. Sí, es simplemente pues es una cuestión económica, también hay una cuestión de voluntad política y de fondo. Por ejemplo, el caso, otro ejemplo muy de la actualidad, el hecho de que hasta el día de antier hayan llegado a territorio nacional las primeras vacunas contra el COVID. ¿Será que eso tiene que ver con la economía a nivel global? Que lleguen a Colombia 50.000 vacunas y en otros países se haya empezado la vacunación hace 2 meses. Qué pena, Juan, dejó prendido el micrófono. Eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que la situación económica del país tiene que ver con la cuestión o es la causante del retraso en la llegada de las vacunas contra el COVID? ¿Quién se anima a participar? Profe, pues ¿Mm? yo creo que sí tiene que ver mucho porque si el país o bueno, la economía del país estuviera mejor, tal ¿Mm? vez ya se hubiera empezado la vacunación antes. Sí. Sí, pues es sencillo, si se dan cuenta, para tratar de empezar a pensar o concretar lo que es esto de la economía, hay ciertas palabras clave, ¿sí? Que están presentes en lo que les he dicho. He hablado de necesidades, bienes y servicios, y hay otro concepto que es clave, no sé si le, bueno, comparto de nuevo pantalla, que estaba en el programa, y es esta palabrita, escasez, escasez. Los bienes y servicios de alguna manera son escasos en la medida en que las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, dicen algunos economistas. No estoy del todo de acuerdo, pero hay ciertas cuestiones como en nuestra naturaleza que nos llevan allá. Y cuando un recurso es escaso, ¿qué pasa con el precio de ese recurso? ¿Será que sube o será que baja? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Sube, sí, claro. Sube cuando algo es escaso y es esencial, por ejemplo esta vacuna. eh, los gobiernos terminan pagando el doble, el triple de lo que deberían pagar o el precio justo. O a veces lo que hacen es comprar 5 veces más del número de vacunas que necesitan para inmunizar a su población, que es el caso de Estados Unidos. Acaparan, cogen para sí más de lo que necesitan y quienes salen perjudicados. Obviamente no los vecinos superpoderosos que tienen los recursos y tienen una buena economía, sino los países de la periferia o el tercer mundo, los latinoamericanos, ciertas economías del continente asiático, los países africanos, ¿sí? Esos son los que sufren. Y por eso eventualmente, precisamente, en medio de todo eso es que nosotros estamos acá sentados viendo una clase virtual. ¿Por qué? Porque no tenemos garantías, porque no hay condiciones, porque no hay inversión. Todo eso tiene que ver con la economía. Entonces, si se dan cuenta, la economía es importantísima, pero lamentablemente como que a veces se dejan de lado por esta cuestión económica otras cosas que también son igual o más importantes, como la salud, la educación, etcétera, 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 ¿sí? Esto de que la educación es gratuita es cierto y es falso un poco, porque que sea gratuita no quiere decir que no valga, ¿sí? Si yo estoy acá dándoles esta clase es porque me están pagando. Entonces, ahí hay economía. Pero con la excusa de no gastar, no se puede seguir como en esta lógica en la que estamos, porque pues los que están perdiendo son ustedes estudiantes. Necesariamente hay que meterse de la mano en el bolsillo, invertir y garantizar cosas como conectividad para ustedes y seguridad en las instituciones para que podamos volver. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es aparte. Es solo como para que entendamos un poquito que esto de la economía tiene que ver, es algo que nos toca y para que lo vayamos entendiendo. Concretando entonces un poquito, no sé si ustedes ya han leído la guía, entonces voy a compartir de nuevo
Y vamos a ver la siguiente imagen. Listo. ¿Qué es la economía? La pregunta que nos planteamos. La economía, y no les vaya a extrañar, es una ciencia, o en una palabra más bien, que tiene su origen en el griego, en un término griego que se llama, bueno, que está compuesto de estas dos partículas, oikos, que es la parte que, pues en la economía, este eco, en griego se escribe oikos y quiere decir propiedad, casa, y nomía quiere decir nemos o administración. Entonces la economía es un poco la administración de la casa. ¿Qué quiere decir esto de administrar la casa? Básicamente que cuando hablamos de economía podemos un poco pensarlo como lo que hacen nuestras mamás en la casa, ¿sí? La economía es un poco eso. Entonces imagínense cómo es la rutina, digamos, del ama de casa doméstica típica. Eh, pues digamos, yo crecí en un hogar así. Mi papá era el que trabajaba, el que ponía la comida en la mesa un poco a la manera pues tradicional de las familias colombianas. Eh, es justo o es injusto, pues eso ya es otra problemática, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de género, pero en eso no nos vamos a meter de momento. Pero entonces era un poco eso, la ama de casa administrando lo que llegaba del trabajo, lo que hacía el padre de familia afuera. Tal vez en sus hogares suceda lo mismo. Entonces llega el papá y le dice, mija, tenga estos 20.000, estos 10.000, estos 5.000, bueno, dependiendo del hogar, mire a ver qué hace con esto, pero necesitamos que eso rinda para las 3 comidas y eventualmente para los cuadernos de los chinos, para los esferos, para lo que pidan los profes fastidiosos allá en la normal. Bueno, no sé, estoy simplemente, pues, arrojando ideas al azar. Entonces, ¿qué hace el ama de casa o la administradora de la casa? Pues con ese dinero, que es escaso también, porque no es ilimitado, tiene que repartirlo. Entonces, esto lo va a utilizar para esto otro para esto que necesitamos, esto para los tenis del muchacho, esto para las clases de tal cosa. Entonces, la economía tiene un poco que ver con eso, con la administración de los recursos para la satisfacción de las necesidades. ¿Listo? Es un poco para que lo entiendan. Este ejemplo del ama de casa aplica en términos generales incluso para lo que pueda hacer, digamos, un alcalde en un municipio, ¿sí? Al alcalde o a la alcaldía, porque no directamente a las manos del alcalde. Si pasara eso, estaríamos envueltos en una corrupción mucha más grande de la que ya tenemos. No en Junín, sino me refiero a nivel general Colombia. Llega a la alcaldía, ¿sí? Unos dineros. Y esos dineros desde la alcaldía, desde la cabeza del alcalde, se reparten para ciertas cosas. Que las escuelas necesitan esto, tenga. Que se necesita pavimentar la vía hacia el ramal, donde siempre se hace ese hueco donde está la falla, por ejemplo. Bueno, metamos plata ya. Que se necesita plata para ferias y fiestas, que queremos traer a Paola Jara. Bien invertido, mal invertido, no sé. Pero el caso es que a nivel de las alcaldías se hace un poco como hacía la ama de casa, en su hogar, las alcaldías también administran esos recursos. Y a nivel del país está entonces la presidencia, están órganos como el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, que también hacen esa gestión y esa administración. Entonces un poco eso es la economía, ¿listo? Si quieren, háganme el favor, copien ahí después del programa de la lista de contenidos lo siguiente. ¿Me siguen? ¿Están escuchando todavía? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces van a poner el Sí, título, profe. el siguiente título. Economía, 2 puntos. La economía es la ciencia que se encarga de la administración de unos recursos escasos si vamos todos ahí o alguno necesita que
¿Me confirma, por favor? Ahí vamos. Listo. Entonces, la economía es la ciencia que se encarga de la administración de unos recursos escasos para la satisfacción de las necesidades de una sociedad a través de la producción, distribución y consumo Profe, ¿me Profe, ¿a puede través repetir de los la qué? de la producción, coma, distribución y consumo de bienes y servicios. ¿Alguien más creo que había participado o quería expresar alguna duda? ¿Alguno se quedó en el dictado? Es solo eso, no vamos a copiar más. Ah, no sé si alguno lo alcanzó. Entonces lo repito. profe, Ujú. eh, de bienes y qué? Bienes y servicios. Listo. ¿Ya estamos ahí todos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, pues a grandes rasgos, eso es la economía, ¿sí? No nos vamos a enredar la cabeza pensando que hay múltiples definiciones de economía y que hay muchas escuelas de economía y para una escuela de economía, economía es una cosa y para otra escuela de economía, economía es otra cosa. Esta es la definición básica, no me parece la mejor, pero de momento nos puede servir. Entonces, tengan en cuenta siempre eso, economía es administrar. Entonces, cuando usted, digamos, también le dan o le daban su mesada, o pues no su mesada, digamos, lo del diario para ir a la escuela normal, le darían, pues no sé, a mí, yo recuerdo que hace como unos 10 años, un poco más, pues a mí me daban 2.000, 3.000 pesos. Y con eso pues tenía que administrar esos 3.000 pesos para las copias, eventualmente para comprarme una empanada en el primer descanso y en el segundo descanso, eh, no sé, un jugo, ¿sí? Y eso es hacer economía un poco, pero en pequeña escala, ¿sí? ¿Por qué es necesario administrarlos? ¿Por qué es necesario utilizar racionalmente esos recursos? Pues porque no son infinitos, porque uno no tiene esa potestad como de meterse la mano en el bolsillo y siempre sacar un billete de 10. Creo que eso de hecho es el argumento, un cuento de los hermanos Grimm. Ya no me acuerdo, creo que sí. Que había una persona que pedía un deseo a un genio y era que siempre que metiera la mano en un bolsillo sacara monedas de oro de manera ilimitada. Bueno, eso no existe, ¿por qué? Porque los recursos son limitados. Y nuestro planeta también es limitado, también tiene recursos limitados. Solo hay un planeta donde la vida en este sistema solar ha encontrado un espacio para desarrollarse y es la Tierra. Y todos sabemos que hay especies que se extinguen día a día, hay problemas como pues el cambio climático, el calentamiento global, la cuestión de extracción de recursos fósiles como el petróleo. Todos sabemos que hay recursos no renovables, que cuando se acaban y de malas. Entonces eso también tiene que ver con la economía, ¿sí? Esa es la parte como más interesante de la economía, ver ese tipo de problemáticas, ¿sí? Recursos como el agua también son limitados. Lo hemos vivido o lo han vivido de pronto ustedes allá en el campo, en esas temporadas de sequía, que no hay lluvia, que todo se vuelve amarillo, todo se seca, los animales empiezan a sufrir, no hay pastos para el ganado, toca comprarle de pronto al vecino, toca arrendar un pedacito de potrero donde de pronto hay un nacedero de agua y puede ir allá a alimentarse, pero entonces si no hay agua, las vacas no comen y si no comen bien, pues no hay leche o la producción baja, todo eso también es economía, si se dan cuenta, es administrar unos recursos que se tienen. Por eso es útil la economía, es una cosa como muy práctica. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con un pequeño video
que servirá para profundizar un poco esto. Me comentan si están viendo lo que yo estoy viendo, que es la ventana del video y una mano que está empezando como a notar algo ahí en el video. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, Listo, entonces voy a darle el Sí, play. profe. ¿Qué es la economía? ¿Se escucha bien? ¿O no? Sí, señor. Listo. Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Banco Central del Uruguay. Bueno, entonces eso como para redondear un poco esta definición que hemos planteado de lo que es la economía, ¿sí? Si se dan cuenta ahí, como les había dicho antes, unas palabras clave: necesidades, bienes y servicios. Yo satisfago esas necesidades a través de la adquisición de bienes, y para eso en nuestra sociedad capitalista tengo que trabajar y vender mi fuerza de trabajo. No siempre ha sido así. Eso no quiere decir que la gente, pues hace siglos, en otros sistemas económicos no trabajaran, solo que por su trabajo no necesariamente recibían dinero. Había otras formas de arreglar ese tipo de intercambio que no estaban mediadas o no eran a través de un papel moneda o una moneda en físico, en metal, acuñada, ¿sí? Hay otras maneras de pensarse la economía. Por eso les decía, esta es una definición, pero no necesariamente es la mejor. Es la definición de la economía en la que vivimos, que es la economía capitalista. ¿Listo? Cositas o palabras que quiero que se queden un poco en sus cabezas. Por ejemplo, hay personas que plantearon en su momento, hace siglos, que tal vez existía la posibilidad de, de no tener propiedad privada, ¿sí? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Entonces, es decir, todo es de todos, pues tampoco hasta allá, pero era un poco esa la idea, ¿sí? La propiedad privada es la base de nuestro sistema económico. También el hecho de que para usted ganar algo tenga que vender su fuerza de trabajo, su tiempo. Pero en otras sociedades no es así, ¿sí? O no lo fue así, pero actualmente eso es lo que domina. Entonces en nuestra economía es eso: tengo unas necesidades, quiero satisfacerlas, trabaje. Pues que no está mal, ¿sí? Hay que hacerlo, es natural. Y obtengo bienes y servicios. Eso es lo siguiente que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son los bienes y qué son los servicios? Alguno de pronto tenga, no sé si alguno tenga alguna pequeña idea, alguno ha adelantado la lectura de la guía, ahí hay una explicación. Recordemos que ustedes ya me entregaron eso el día lunes, entonces pensaría que ya tienen clara esa idea en la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre bienes y servicios? ¿Se anima alguno? O que me ponga un ejemplo de lo que es un bien y me ponga un ejemplo de lo que es un servicio. Y así vamos reflexionando sobre estos dos conceptos económicos. ¿Los escucho?
Por el chat también lo pueden hacer si quieren. Bueno, entonces continúo yo. Un bien es como un objeto que Sí, produce, mm, es como una necesidad. sí, Y sí, pues sí, no, pues no puede acceder a él en una cantidad pequeña o en cantidad grande. Una cantidad grande. ujú. Sí, pues ahí le pegó con esa palabrita que usted dijo, objeto, porque los dos satisfacen necesidades. Entonces, lo que diferencia a los bienes de los servicios es que los bienes son tangibles, ¿sí? Por ejemplo, este pocillo es un bien. El celular o el computador con el que ustedes están interactuando es un bien, ¿sí? Es un objeto hecho de unas materias primas, que tuvo trabajo encima de unas personas, que eventualmente se consume y se desgasta. Y en este caso, ¿cuál sería el servicio? ¿Sí? Viendo lo que ustedes tienen al frente, ¿cuál sería el servicio? Ya sabemos cuál es el objeto o el bien, su celular, su computador, el cuaderno, el esfero con el que está escribiendo. ¿Y el servicio? Acá se está prestando un servicio. ¿Cuál es ese servicio que está acá prestándose? Al que no todos pudieron acceder el día de hoy, pero que de alguna manera no debería ser un servicio, es más bien un derecho, pero también en términos económicos se ve como un servicio. ¿Cuál es ese servicio? La educación. Sí, señor, muy bien. Eso es. Entonces, la diferencia es básicamente eso. Los bienes son tangibles, son cosas, son consumibles, y los servicios son más bien actividades. Y usualmente involucran la participación de otras personas. Yo siempre pongo el ejemplo siguiente. Usted, digamos, tiene una necesidad en el mundo actual, aprender inglés. ¿Por qué? Porque si eventualmente quiere avanzar en un ambiente universitario, obtener buenas oportunidades laborales, el inglés ayuda mucho. Entonces usted tiene la necesidad, quiero aprender inglés. Y puede que necesite varias cosas, bienes y servicios. Por ejemplo, bienes, un diccionario. Necesito comprar el diccionario para estudiarlo o necesito adquirir el libro o la cartilla para hacer los ejercicios. Las copias son bienes. ¿Y el servicio cuál sería? Pues necesito pagarle a un profesor de inglés para que me ayude. Entonces no necesariamente solo con el bien se satisface la necesidad, a veces se necesita el bien más el servicio. ¿Sí se entiende? Lo mismo cuando uno quiere aprender, digamos, a conducir. También ahí está la cuestión. Necesito, digamos, el automóvil y necesito la persona que me va a acompañar y que va a estar ahí al lado regañándome cuando no sepa meter bien el clutch, por ejemplo, ¿sí? Eh, Unos dirán, bueno, pues no necesariamente porque me puede hacer el favor mi papá. En ese caso, pues no es un servicio. ¿Y por qué no sería un servicio? ¿Sí me entienden la diferencia que estoy haciendo entre el curso con una agencia y, digamos, aprender con una persona cercana que le hace uno el favor? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Porque cuando un conocido, mi papá, por ejemplo, un hermano, le enseña a uno, es la misma actividad, me está enseñando? ¿Por qué en un caso es un servicio y en el otro no? ¿Sí entienden la pregunta? Porque tiene que pagar en una parte y pues Sí, muy bien. Muy bien, Adriana. Sí, es precisamente eso, porque tiene un valor económico, porque no es gratis. Entonces, en el otro curso, pues alguien puso un ejemplo que me dio risa, ¿no? Pues el servicio, entonces, cuando alguien me presta un esfero o un lápiz en el salón, eso es un favor, pero no es necesariamente un servicio. Al menos que el compañero cobrara 100 pesos por el alquiler de el lápiz durante una hora o por prestarle el borrador a usted. Pero pues todos sabemos que hasta allá no llega la avaricia, la codicia, bueno, no sé. Pero sí, esa es la diferencia. Recuerden, los bienes y servicios siempre tienen un valor económico, que no necesariamente es lo mismo que un precio, pero está relacionado, ¿sí?
Entonces, esa es un poco la diferencia entre los dos. Gracias, Juan, por adelantarnos un poco en la explicación y Adriana por saber o poner esa distinción. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, un pequeño material que igual está en las guías sobre las diferencias entre bienes y servicios. Entonces, aquí está, quedan 5 minutos de clase. Alguien que nos colabore con la lectura de este material. ¿Ven lo que yo veo? Es una imagen y aparece la definición de las características de un bien. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quién nos colabora con la lectura de...? Yo, profe. Bueno, pues escuchamos. ¿Qué dice la parte de arriba? Un par de zapatos es un bien porque primero, tiene consistencia material. Segundo, puede ser utilizados o consumidos. Tercero, tienen valor porque son escasos. Cuarto, se transfieren por compraventa. Listo. Y un servicio, otro estudiante que nos colabore. ¿Le puedo ayudar, profe? Sí, claro. Dice, la salud es un servicio, ¿por qué? Primero, es intangible, solo se reciben los beneficios. Segundo, es inseparable de la persona que lo da. Tercero, la calidad depende del cliente. Cuarto, son diversos o heterogéneos. Quinto, no se pueden almacenar. Listo. Ahí está. Un poco la distinción para que nos quede claro. Entonces, a partir de eso uno puede llegar a hacer una serie de clasificaciones que son las que proponen los economistas. Quiero que veamos esto. Y digamos, los economistas a veces plantean, esa es una clasificación de los distintos tipos de bienes, ¿sí? Hay unos libres, por ejemplo, como el aire, al que todos tenemos acceso a la luz del sol, de alguna manera, y hay otros económicos que tienen un valor. Acá, en esta imagen, ¿alguno me puede decir cuál es el bien libre, si ven alguno? Perdón, no les entendí bien. No hay ninguno. Profe, ¿dónde están los remolinos? Sí, acá. Sí. Pero, ¿estas astas son bienes libres o bienes económicos? ¿O cuál es el bien libre ahí? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están Pues, los los molinos de viento remolinos? sería un bien libre, pues porque está utilizando el aire, pero ya llevaría como, ya produciría electricidad, ¿no? Entonces sí sería bien libre. Bueno, ahí hay dos cosas. Las astas, las generadoras de energía eólica, de energía por viento, son bienes económicos porque tienen un trabajo y cuestan, obviamente. Pero lo que no se ve ahí, que es el aire, a partir del cual se genera esa energía, eso sí es un bien libre. Usted no le pueden cobrar por una botella de aire empacado. Acá lo mismo sucede con la luz solar, ¿sí? Los paneles obviamente son bienes económicos, son escasos, tienen que ser producidos, son bienes tangibles, pero la luz que nos llega desde el sol es un bien libre. ¿M? Y así con muchas otras cosas. Entonces, pues esto más bien lo voy a dejar para explicarlo con mayor calma la próxima clase porque pues, requiere más tiempo y se nos fue la clase ya. Entonces, pues de momento terminamos así la clase de economía en nuestra primera clase. Por favor no se me desconecten mientras hago lo siguiente. Un registro de cuántos estuvimos conectados. 5 personas. 4. Bueno, está duro, está duro, está duro. Guardar como. Entonces, economía décima.
Listo. Muchas gracias por pues, hacer el esfuerzo. Yo sé que no todos tienen los mismos recursos, pero bueno, ahí estamos. Ya me toca desconectarme para la siguiente clase. Espero que estén muy bien. De momento no hay tarea. Por favor, pues vayan tomando apuntes de lo que ustedes pues consideren más importante. Y nos vemos entonces, ya sería la próxima semana en ética, filosofía ya tuvimos ayer, ética también, economía, y entonces pues estoy ahí pendiente de cualquier duda que tengan. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe, Bueno, gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe. Con gusto. Se cuidan. Chao. chao. Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe.